Dios les bendiga esta mañana. Hace un mes o hace 4 domingos comenzamos una serie que yo le puse como título El Dios que es. Y hemos hablado de varios aspectos acerca de ese tema. Comenzamos el mes hablando acerca de los 2 prerequisitos para estar o para entrar en la presencia de Dios. Y mencionamos en ese primer domingo que el primer requisito para entrar en la presencia de Dios es humildad. Y definimos un poco acerca de la humildad porque a veces podemos pensar que la humildad es que otras personas tomen ventaja de nosotros. Eso no es lo que la humildad es. La humildad de la perspectiva bíblica tiene que ver con el cómo nosotros nos relacionamos con Dios. En otras palabras, el reconocer que Dios es Dios y que nosotros no somos Dios. Y todas las implicaciones que eso tiene. Ahí viene ese proceso de la humildad. También hablamos un poco que el segundo prerequisito para entrar en la presencia de Dios era el asunto de la santidad. Y a veces nosotros pensamos en la santidad como el que nosotros podamos prevenir el hacer algunas cosas malas o algunos pecados o algo que a Dios no le agrada o las opiniones que otras personas puedan tener. Pero la santidad de Dios es un poquito extraña. Es un poquito extraña porque cuando nosotros miramos la santidad de Dios y pensamos que la santidad quiere decir algo separado, distinto, que no se conecta con el pecado, en el caso de Dios vemos algo raro. Y es que Dios, que es santo, insiste en tener una conexión con nosotros. Entonces la santidad de Dios no significa que Él está separado de Dios, sino significa que Él quiere tener una relación con Dios, con nosotros, pero esa relación tiene una condición. Y la condición para nosotros entrar a la presencia de Dios o a la santidad de Dios es remover los obstáculos o remover aquellas cosas que nos cubren. En el caso de Adán y Eva estaba removiendo las vestimentas. O sea, entrar en la presencia de Dios es entrar, en el caso de Adán y Eva, como dice el texto, desnudos, en transparencia, sin pretensiones. Y yo diría que lo que más afecta a nosotros los seres humanos en entrar en la presencia de Dios es el orgullo. El orgullo nos daña, el orgullo no nos permite entrar a la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracias al humilde. Y a veces yo quise hacer un poquito mención en esto porque cuando pensamos en la santidad como una separación, yo puedo preguntar, si la santidad es separación, ¿por qué Dios siempre nos busca? Si la santidad es separación, ¿por qué Dios siempre quiere tener contacto con nosotros? Si la santidad es separación, ¿por qué Dios le dice a Moisés que se remueva las sandalias para que pueda tener contacto directo con la tierra que era santa? Si la santidad es separación, ¿por qué entonces Dios todavía sabiendo que somos pecadores, quiere tener una relación íntima con nosotros? Eso me da a mí la indicación de que la santidad no es realmente algo acerca de separación, sino que la santidad tiene que ver en cómo nos acercamos a Dios. Por lo tanto, yo les diría a ustedes que lo que Dios más detesta o aborrece de nosotros no es que seamos pecadores. Obviamente ese es un problema. Pero la razón que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él es porque es su santidad la que nos puede limpiar. Sin la santidad de Dios no podemos ser limpiados. Pero con la santidad de Dios somos limpiados. Por eso es que Dios ama al pecador. Aborrece el pecado porque el pecado nos separa de Dios. Pero Dios ama al pecador. Y cuando nosotros insistimos en nuestro pecado, cuando nosotros queremos justificar nuestro pecado, eso es un acto de orgullo, el cual Dios rechaza. No sé si me están siguiendo. La idea no es que Dios no es santo, Dios es santo. Y la idea no es que nosotros no somos pecadores. Pero para nosotros poder ser limpiados y transformados, tenemos que acercarnos a la presencia de Dios, a la santidad de Dios, para que sea Él el que nos purifique y nos limpie a nosotros. Yo les digo a ustedes, por ejemplo, que si ustedes piensan en algunas personas como en el día de hoy, si ustedes piensan, por ejemplo, en gente que están amargados,
con una grande ira. Ustedes van a ver a personas que están insistiendo que su pecado o su condición presente sea aceptada por Dios. Ellos quieren que Dios acepte su condición presente. Por ejemplo, si usted quiere, no tiene que ir, pero puede ir o puede mirar en YouTube una parada a favor del aborto, digamos. Si usted va a una parada de favor del aborto, lo que usted va a ver allí es una cantidad de hombres y mujeres amargados, con una ira que no puede tolerar. Y la razón, yo pienso, que esa gente están amargados y con esa ira, es porque ellos quieren que Dios acepte su pecado y no quieren arrepentirse del pecado. Y entonces se sienten, aunque están promoviendo y están diciendo que están orgullosos de su acción, se sienten rechazados por la santidad de Dios porque ellos no quieren arrepentirse. No quieren reconciliarse, no quieren remover eso que los separa de Dios. O si ustedes quieren ver otro sitio, otro ejemplo, pueden ir a una de esas paradas del orgullo, lo que llaman el Gay Pride. La palabra misma lo dice, orgullo, y Dios dice que se rechaza a los orgullosos. Dios rechaza a los orgullosos. Pero si ustedes quieren ver sitios donde hay más retórica anti Dios, vayan a una de esas paradas y escuchen el enojo, la ira, la violencia que sale de estas personas. ¿Por qué sale esa violencia de estas personas? Porque ellos han rechazado el concepto o el prerequisito para ser limpiados por Dios, que es aceptar que Dios es santo, que nosotros tenemos que ser transparentes en la presencia de Dios y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, quería aclarar eso porque a veces uno habla y se nos pasan las cosas y yo sé que yo crecí, por ejemplo, en una iglesia donde estábamos llenos de santurrones. Eso quería decir que no podíamos ir al parque. No podíamos jugar béisbol, las muchachas no podían usar pantalones, maquillaje. O sea, éramos tan santos que nos separábamos del resto de la gente. Pero la santidad del creyente no es para separarnos del resto de la gente. La santidad del creyente es para alumbrar el camino del pecador para que se arrepienta y pueda ser limpiado cuando se quita sus sandalias y entra al lugar santo. O sea, que a veces la opinión o el cómo vemos las cosas es un poquito, quizás, no exactamente como Dios las ve. Por ejemplo, una de las cosas bien importantes que la gente habla todo el tiempo. Ustedes han oído la historia de David, ¿verdad? ¿Cuántas personas, si me dieran 5 centavos por cada vez que una persona me ha preguntado a mí cómo es posible que Dios dijera que David era un hombre conforme a su corazón y al mismo tiempo David era un hombre que realmente, si nosotros lo analizamos de acuerdo a su conducta, era un hombre malvado? David era un hombre violento. Y si nosotros estuviésemos analizando a David desde la perspectiva de su acción física, no podemos entender el por qué David era conforme al corazón de Dios. Y lo que no entendemos es que aunque David era pecador, él sabía que era pecador. Y él se arrepentía. Y aunque David hacía cosas malas, él sabía que hacía cosas malas y él se arrepentía. Pero lo que sucedía era que David, cada vez que hiciera cosas buenas o malas, cuando entraba a la presencia de Dios, entraba sin pretensiones. Entraba sin agendas. David era transparente delante de Dios. Es más, mire, ustedes pueden oír a David en los Salmos y de lo violento que era David. David decía, podemos parafrasear algunos salmos: Señor, yo quiero que tú tomes a mis enemigos, los aplastes con un tractor y que me permitas que yo lo vea. Porque David era un hombre violento. Sin embargo, David era transparente delante de Dios. Y eso quiere decir, cuando David se presentaba delante de Dios, él permitía que la santidad de Dios lo purificara, lo reconciliara, lo transformara y lo uniera y lo restaurara. Y ese es un aspecto que quizás a nosotros se nos ha perdido porque pensamos en la santidad como separación en lugar de pensar en la santidad como un proceso de limpieza y reconciliación. Amén. Anyway, vamos entonces a leer el Salmo de hoy. Salmo 23. Salmo 23. Y yo les digo esto porque yo crecí en un ambiente, como les dije, donde éramos unos santurrones. Y ese es un pecado también. Somos mejores que los demás. Nosotros somos los únicos. En la iglesia nosotros creíamos
nosotros éramos los únicos que nos vamos a salvar. Porque todos esos cristianos que están por allá, todos son unos malvados. No se someten a la palabra de Dios. No andan como andamos nosotros. Imagínense ustedes la arrogancia que requiere eso cuando en nuestra iglesia lo que había unos 40 gatitos, como decimos por ahí. Una cosa increíble. Salmo 23. Un salmo que ustedes se saben de memoria y que se lee mucho en diferentes lugares, pero yo quiero leer este salmo porque quiero hablar de dos cosas acerca de cómo Dios se presenta con nosotros. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oramos. Señor, te damos gracias por esta bendición de hoy y pedimos que cada uno de nosotros podamos crecer, entender, conectarnos más contigo. Perdona nuestras ofensas. Ofendemos, no queremos esconderlas, no queremos pretender que no las hacemos, no queremos pretender que tú debes de aceptarlas, solamente sabemos cuáles son, tú conoces cuáles son, perdona nuestras ofensas. Límpianos con tu espíritu, porque sabemos que somos pecadores, aún que somos pecadores arrepentidos, todavía faltamos en hecho, en pensamiento. Pero tú eres misericordioso y santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Hay dos metáforas que la Biblia utiliza en referencia a Dios. Una identifica o define a Dios. Y la otra define el cómo nosotros somos responsables ante Dios, cómo nosotros nos acercamos a Dios. La primera define a Dios. La segunda, el cómo nosotros nos acercamos a Dios. Yo voy a hablar de la segunda primero porque ese no es el enfoque de hoy. El enfoque de hoy es en la primera, pero voy a hablar de la segunda. La primera es el que Dios es nuestro pastor. La metáfora de Dios como pastor. De esa voy a ampliar un poquito más adelante. La segunda, que es bien importante, habla entonces de cómo nosotros en una relación recíproca con Dios somos definidos como agentes o manejadores del reino de Dios. Somos agentes o manejadores de las cosas y de las posesiones de Dios. Y estas dos cosas van juntas. Si ustedes piensan en un pastor con ovejas, el pastor es una persona, el pastor tiene unas responsabilidades, tiene unas funciones, y las ovejas tienen otras responsabilidades y otras funciones, pero el pastor es pastor porque tiene ovejas, y las ovejas siguen al pastor porque tienen una responsabilidad con él. O sea que hay una reciprocidad en cómo esto funciona. ¿Cómo podemos nosotros identificar ese aspecto de esa responsabilidad que nosotros tenemos con Dios? Primero, vamos a empezar por un texto que ya hemos discutido en varias ocasiones, en Génesis 1:26. Dice estas palabras: entonces dijo Dios. Fíjense que esto ocurre al mismo principio de la creación. Al mismo principio de la creación, Dios le encomienda a Adán y Eva la responsabilidad que ellos tienen. Y escuchen cómo dice el texto. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios va a hacer al hombre a su imagen. Va a crear a Adán y Eva, los va a poner en el huerto, y dice: conforme a nuestra imagen, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios, en su momento inicial,
en su momento inicial de la creación de Adán y Eva, lo primero que le dice es: Adán y Eva van a administrar todo lo que hay en la tierra. Ellos van a ser los representantes de Dios aquí en la tierra. Nosotros vamos a tener dominio aquí en la tierra. Eso es lo que la palabra enseñoré quiere decir. Vamos a tener dominio aquí en la tierra. Pero ustedes saben muy bien que nadie le asigna dominio, ningún rey, ningún señor le asigna dominio, autoridad o responsabilidad a alguien para administrar sus bienes sin que haya que dar cuentas. Hay que dar cuentas. Por lo tanto, Dios le dice a Adán y Eva: ustedes van a tener la imagen de dominio. Pero la imagen de dominio o la imagen de administrar va a incluir el que tienen que dar cuentas. Quiere decir que nuestra relación con Dios es una relación en la que Dios nos da autoridad para vivir, nos da autoridad para manejar sus negocios, pero nos da también la obligación de darle cuentas a Dios de nuestras acciones. Porque Él es el creador. Él es el Señor. Y usted puede decir o protestar: yo quisiera ser mi propia persona y no quisiera que nadie me estuviera diciendo lo que yo tengo que hacer. Mire, si esa es su actitud, usted está viviendo en el mundo equivocado. Porque aquí en este mundo todo el mundo demanda de nosotros responsabilidad. Aquí en este mundo nosotros le debemos algo a alguien en todo lugar y en todo tiempo. Aquí no hay nadie que pueda hacer todo solamente aislado, sin que haya ninguna consecuencia ni ninguna acción con relación a ellos, en relación al ambiente en el que ellos viven. Es más, usted puede agarrar un paquete de su ropa con un poquito de jabón y un cepillo de dientes, llévese la pasta y se va al monte. Y puede separarse en el monte, separado y aislado del resto del mundo, que nadie lo vea. Y usted puede decir: yo voy a vivir como yo quiero, hacer lo que yo quiero, y sin embargo va a tener que aprender a manejar su propia comida. Señoré sobre los peces, sobre los animales. Va a tener que aprender a manejar. Y si no quiere manejar los animales, no quiere manejar su propia comida, lo que va a ocurrir es que se va a morir de hambre aunque esté solo. Porque somos responsables. Y esa es la imagen, es una imagen que la Biblia revela acerca de quiénes somos nosotros en relación a Dios. Y esto es bien importante. Por eso es que a veces mucha gente protestan de que quizás Dios demanda demasiado de nosotros. Y cierto es, Dios demanda mucho de nosotros. Pero lo que más Dios demanda es que le demos cuentas claras. Que le demos cuentas claras. Si perdimos algo, Señor, mira, perdimos algo. No que estemos allá tratando de manejar los números para cambiar lo que fue. Si no pudimos hacer algo, Señor, yo enterré, yo negocié, hice todo lo que pude y no pude ganar mucho, pero aquí tengo lo que gané, lo tengo aquí. Pero no ser como el siervo que recibió un talento y en lugar de trabajar con su talento para darle una cuenta a su Señor, lo entierra. Nosotros somos responsables de dar cuentas a Dios. Esa imagen no la podemos escapar. Por eso es que el apóstol Pablo dice que cada cual será juzgado de acuerdo a la vida que vivió. De acuerdo a cómo vivió. Tenemos que darle cuentas a Dios. Y ese es el terror que le tiene el mundo a la vida que ellos viven. Ellos quieren vivir como quieren sin darle cuentas a Dios. Y ese negocio no funciona así. Porque ya que estamos aquí en este mundo, tenemos que vivir de acuerdo al plan de Dios, al propósito de Dios, al diseño de Dios. Y cuando nos salimos del diseño de Dios, estamos en violación de propósito. Y ese es el pecado. Y Dios nos llama a cuenta. Amén. No sé si me entienden. Miren lo que dice el Señor mismo hablando en el libro de Lucas capítulo 12. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo? Aquí está la palabra, dar cuentas, administrar. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? ¿Están oyendo? Está el Señor hablando. Esto es una metáfora de suma importancia en cómo nosotros respondemos a la responsabilidad que Dios nos ha dado. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo es haciendo así?
yo me imagino que el haciendo así tiene que ver con el mayordomo, con la persona, con el individuo que está viviendo de acuerdo al diseño de Dios para cumplir los propósitos de Dios. El que vive de acuerdo al diseño de Dios para cumplir los propósitos de Dios, cuando Dios venga, lo va a encontrar haciendo así. En verdad, os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. El que está trabajando y haciendo lo que Dios quiere, a ese Dios lo va a poner en una forma más elevada. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, aquí está el orgullo de no entrar en la presencia de Dios, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, en otras palabras, si comenzase a vivir contrario al diseño y el propósito de Dios, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Si nosotros tenemos que dar cuentas a Dios, eso es innegable. Eso no lo podemos escapar. Es más, todos nosotros estamos aquí en este edificio porque sabemos que vamos a vivir nuestra vida, y en que seamos buenos, malos, pecadores, lo que sea, cuando pasemos de esta vida a la otra, tenemos que enfrentarnos delante del Señor. Nosotros todos sabemos eso. Nosotros todos sabemos que cuando pasemos esta vida a la próxima, tenemos que enfrentarnos al Señor, y Él va a evaluar nosotros. Él va a tomar nuestras vidas y va a decir algo acerca de quiénes somos nosotros, o cómo nosotros estamos funcionando dentro de su plan. Y nosotros a veces perdemos estas cosas porque estamos pendientes quizás de algo que no es, o queremos que Dios no nos juzgue por esto, por aquello, por lo otro. Oiga, hermanos, lo que tenemos que hacer es entrar, y hay muchos propósitos de Dios para nosotros, pero yo les voy a enseñar 3. Los propósitos principales de Dios es procreación, dominio e intimidad con Dios. Procreación, dominio e intimidad con Dios. Procreación, Dios le dijo a Adán y Eva, yo quiero que ustedes hinchan la tierra, llenen la tierra. Número 1. Número 2, le dijo, quiero que sean administradores de la tierra. Número 2. Y número 3, le dice, cuando ustedes llenan la tierra y son administradores de la tierra, pueden tener intimidad conmigo. Eso está en Génesis. Eso lo dijo Dios al principio. Todavía no se había enfriado el sol, calentado el sol, cuando ya Dios estaba diciendo esto a Moisés. Desde el principio. Henchir la tierra, tener dominio para tener intimidad con Dios. Porque aún en la santidad de Dios, el que desea tener intimidad con Dios. Amén. ¿Tiene sentido eso? Así que hay 2 metáforas. Número 1, Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor. Y número 2, es la metáfora de dominio, de nosotros tener unas acciones en las que nosotros vamos a tener una relación con Dios, porque vamos a darle cuentas a Dios de cómo vivimos. Vamos a darle cuentas a Dios de cómo vivimos. El punto central de cómo nosotros vivimos está en cómo nosotros respondemos a la persona de Jesucristo. Ese es el punto central. De cómo respondemos a la persona de Jesucristo. Hay muchas formas en que la gente quiere vivir. Hay muchas formas en que la gente quiere defenderse. Y hay muchas formas en que la gente quiere rechazar lo que la Biblia revela. Pero el punto culminante de cómo nosotros vivimos está en la persona de Jesucristo. En cómo nosotros respondemos a Él va a indicar si el Espíritu Santo va a vivir en nosotros, va a morar en nosotros, va a caminar en nosotros, nos va a sellar para una vida eterna en relación con Dios. Amén. Así que en esta parte de administrar y de vivir una vida de responsabilidad donde tenemos que dar cuenta, yo le diría que, como dicen en inglés, the bottom line, el punto principal es este. Es imposible vivir una vida satisfactoria si no estamos viviendo los propósitos y el diseño de Dios. Es imposible vivir una vida satisfactoria si no estamos viviendo el diseño y los propósitos de Dios. Y usted puede analizar la gente como ustedes quieran. Y yo le doy el ejemplo de aquellas personas que promueven, digamos, el aborto. No están satisfechos. No están satisfechos con ellos mismos. Y la razón que no están satisfechos es porque están violando el diseño y el propósito de Dios. Y no están satisfechos. Y lo único que revelan es
que revelan es ira, revelan amargura, revelan enojo, revelan violencia, porque no pueden entrar a la presencia de Dios con transparencia. No pueden decir, Señor, yo cometí un error cuando hice tal cosa, quiero perdón, sino que ellos quieren que el Señor acepte su forma de vida. Y eso es imposible, porque la santidad de Dios tiene un efecto inmediato de limpiarnos de pecado, de transformar nuestras mentes y de llevarnos a una intimidad con el Señor. Amén. Bueno, la segunda metáfora es la segunda de pastor, que en sí es la primera, pero la voy a hacer segundo porque yo el salmo que leí fue el 23, donde dice Jehová es mi pastor. Amén. Cuando yo pienso en la metáfora de pastor, uno piensa en el tiempo antiguo. Hay dos actitudes en el tiempo antiguo con relación a los pastores de ovejas. Las personas que eran, digamos, de Egipto o de Babilonia, estas personas veían a los pastores como algo inferior, como algo que no tenía, que no era algo respetable. Sin embargo, los pueblos semitas, como los hebreos, era un pueblo que veían a los pastores como algo especial, como algo único, en cierto sentido. Pero los pastores eran personas que eran personas humildes, trabajadores humildes, bregando con animales. Entonces eran vistos de esa manera. Y Dios se identifica con el trabajo o la labor de una persona humilde. Jehová es mi pastor. Pero al mismo tiempo que la gente veía al pastor como una persona humilde, también veían a los pastores como aquella persona que es benevolente o que provee o que defiende con poder a sus ovejas. Y era como una mezcla de cómo ver lo que era un pastor. Dios se identifica como pastor. Y al identificarse como pastor, eso tiene ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades. Tiene ciertas características de qué es lo que un pastor hace. Como pastor, el pastor cuida a las ovejas. Pero el cuidado de las ovejas no es solamente el llevarlas a un lugar, sino que el cuidado de las ovejas implica encontrar pastos verdes. El cuidado de las ovejas implica el protegerlos de animales salvajes. El cuidado de las ovejas implica el llevarlo a aguas frescas. El cuidado de las ovejas implica de que hay unos parámetros, hay unos límites en cómo las ovejas van a funcionar y cómo las ovejas van a moverse. Y el pastor las guía dentro de ese límite. En ese tiempo, aunque las ovejas no habían verjas como las hay en el día de hoy, con todo y con eso las ovejas se mantenían en el grupo, funcionando en el grupo. Por eso era que era raro ver a una oveja descarriarse. Y por eso es que el pastor dice, el Señor hablando, que cuando se descarría una, Él deja las 99 y se va a buscar la otra. Porque Él sabe que las 99 no se van a ir. La que se fue, se descarrió o se descarriló por alguna forma y el pastor va y la busca porque es responsabilidad del pastor de traer a esa oveja de regreso a la manada, al grupo de ovejas. Entonces el pastor tiene la obligación de proteger a sus ovejas, de cuidar a sus ovejas, de guiar a sus ovejas, de dirigir a sus ovejas a los mejores pastos, a los mejores lugares. Quiere decir que el pastor tiene una actitud interna, que es una actitud de amor por sus ovejas, de compasión por sus ovejas, de cuidado por sus ovejas. Y lo más importante para el pastor es que sus ovejas estén saludables, bien engordadas, comiendo, teniendo la mejor agua, etc. Quiere decir que el pastor de ovejas no vive para sí, sino que el pastor de ovejas vive para sus ovejas. El pastor de ovejas se desvive por sus ovejas. Él se dedica a las ovejas, no para sí. Y este es el Dios del cielo. Dios dice, yo soy el pastor. Y el Señor Jesús se declara a sí mismo como el pastor de ovejas. El buen pastor. Él es el que da su vida por las ovejas. El buen pastor defiende a las ovejas en contra del enemigo. El buen pastor defiende a las ovejas en contra de los que las atacan. Porque el buen pastor tiene como primera misión el proteger y el salvar a sus ovejas. Y Cristo vino para ser nuestro buen pastor. Él vino para que nosotros estuviésemos protegidos,
cuidados, bendecidos, bien alimentados espiritualmente. Y en el Antiguo Testamento comenzaron a hablar acerca de Dios como pastor. Fue bueno que David fue el que hizo el Salmo 23, porque David, como fue pastor, él entendía las responsabilidades. Él entendía las obligaciones que tenía para con las ovejas. Es más, ustedes se acuerdan de la historia cuando David fue a enfrentarse con Goliat, o encuentra con sus hermanos en el campo de batalla. Y se va a enfrentar con Goliat. Y él va a pelear con este gigante. Y la idea es, ¿cómo tú vas a pelear con este gigante? Y David le dice, yo no tengo problema, yo como pastor me enfrenté con leones y con osos. A este gigante lo agarro yo sin problema. Está lleno de artritis, no hay problema, no va a poderse mover. Muy pesado, muy pesado. Aunque se dicen que era un paladín y qué sé yo cuántas cosas. Si usted pesa 800 libras, no hay forma que usted pueda moverse muy rápido. Si pesa 800 libras, usted va a estar lento. Y mide 10 pies, va a estar lento. Y David sabía eso. Dice, yo me enfrenté con leones, me enfrenté con osos, yo me enfrento con este. Porque él entendía lo que el pastor de las ovejas hace por sus ovejas. Y eventualmente en el Antiguo Testamento se ve ese movimiento después de David de identificar al Mesías como el pastor que ha de venir. Déjeme decirle, se la voy a leer, no voy a explicar mucho, pero se la voy a leer. 8 cualidades que tiene un pastor líder. 8 cualidades. 8 cualidades. Un pastor líder establece fronteras, parámetros, límites de movimiento para proteger las ovejas. Porque él sabe que si las ovejas se van muy lejos, pueden descarrilarse, pueden irse por un barranco, pueden caer en un río. Y entonces el pastor establece algunos parámetros para que las ovejas funcionen. Otra cosa que el pastor hace es que provee un ejemplo. ¿Cómo provee el pastor el ejemplo? Cuando están caminando, él no envía a una de las ovejas al frente para que sea de líder, sino que él va al frente. Él va al frente y las ovejas lo siguen a él. Porque él está caminando en un camino que sea seguro para que las ovejas no caigan ni en error ni en trampas. Él se expone a la trampa. Él se expone primero. Presenta un ejemplo. Otra forma que el pastor es de confianza. Es de confianza. Las ovejas pueden confiar. El Señor dijo en Juan 10:4, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él es de confianza. Las ovejas confían en Él. Las ovejas saben que este es su pastor, no los va a entregar, no los va a dañar, no los va a engañar. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos habla y cuando Dios nos dirige, Él no nos está hablando y dirigiéndonos para su beneficio. Él nos está hablando y dirigiéndonos para nuestro beneficio. Y si nosotros podemos confiar que lo que Dios nos dice en su escritura como ejemplo es para nuestro beneficio, podemos vivir un poquito más tranquilos. Podemos vivir un poquito más tranquilos. Otra cosa que el pastor hace, otra característica es que el pastor trae provisión para sus ovejas. Trae provisión. Porque el buen pastor lleva a las ovejas a buenos pastos. Trae provisión. El pastor es sacrificial. ¿Por qué? Porque el pastor, si tiene que dejar las 99 y arriesgarse a buscar la una, él lo hace. Muchos de nosotros éramos la una que estaba perdida por allá y que no quería venir, no entendiendo los peligros que se nos acechaban. El pastor invierte su vida en sus ovejas. Por eso es que una vez yo oí un pastor hace muchos años, cuando estaba en Puerto Rico, decía, los pastores tienen que oler a ovejas. Tienen que estar envueltos con tienen que oler a ovejas. Y si usted oye a alguien que no huele a ovejas, posiblemente no sea un buen pastor. ¿Y cómo identificamos si el pastor huele a las ovejas? Se identifica con ellas, las conoce, las habla, se entremete entre medio de ellas, porque está invertido en la vida de las ovejas. Otra cosa que dice que el pastor hace es que es relacional. Estoy aquí hablando de Jesucristo, no estoy hablando de mí, estoy hablando de Jesucristo. Porque Cristo tiene todas estas cosas, pero yo quizás no las tenga todas. Pero Él es relacional. Él es relacional. Él dice, mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen.
Ustedes saben que una de las cosas que yo digo acá y que lo he mencionado muchas veces es que nosotros venimos a la iglesia con dos propósitos. Uno es afinar, venir a la iglesia para afinar nuestros oídos, para identificar la voz de Dios. Propósito significativo, importantísimo, afinar nuestros oídos para poder identificar la voz de Cristo. Y el otro es para oír una verdad que reemplace una mentira. Pero hoy el pastor nos habla, Jesús nos dice, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y cuando Él habla, nosotros lo escuchamos y entendemos lo que Él dice porque conocemos su voz y podemos seguirle. Así que este pastor es relacional, está envuelto con nosotros, huele a nosotros. Tan es así que dejó su trono en el cielo y vino a la tierra para vivir con nosotros. Ustedes saben que el Señor viene y anda con nosotros. Sus pies se llenaron de polvo como los de nosotros. Su ropa tenía que ser lavada como la de nosotros. Tenía que bañarse como nosotros. Tenía que cepillarse los dientes como nosotros. Tenía que peinarse si se peinaban como nosotros. Él vino acá y Él huelía a nosotros. La gente preguntaba, ¿cómo es posible que Cristo pueda andar con pecadores? Anda con pecadores. Y eso decían los fariseos, porque los fariseos no se consideraban pecadores. Eran los otros pecadores. Entonces, ¿cómo es posible que ande con pecadores? Y el Señor le decía, pero es que ustedes todos son pecadores. Es que aquí no hay ninguno que no sea pecador. Todos son pecadores. Los fariseos y los demás. Y nosotros a veces pensamos, pero ¿cómo es, Señor? ¿Cómo es posible que uno se relacione con una persona que es un pecador o una pecadora? Hermanos, porque nosotros vivimos en un mundo de pecado. El pecado no es el problema. El pecado ya fue quitado del medio con la sangre de Jesucristo. El problema es nuestra insistencia en no confesar. El problema es nuestra insistencia en no arrepentirnos. Ese es el problema. Si nosotros confesamos y nos arrepentimos, la Biblia dice que tenemos en el cielo un abogado que nos protege y que dice, no, ahí no hay juicio porque la sangre lo cubre y yo doy testimonio de que se arrepintió y está en proceso de transformación. El pecado es problema porque nos separa de Dios, pero el problema no es el pecado. Si nosotros aprendemos a arrepentirnos de nuestros pecados y aprendemos a reconocer que Dios es Dios y que su santidad nos quiere limpiar, el problema no es pecado para Dios. No es pecado para Dios porque ya Él murió por nosotros. Amén. Yo espero que eso tenga sentido. Y la última cualidad es que el pastor, hablando de Cristo más que de nadie, es visionario. Va hacia el futuro, no está mirando el pasado, no está trayendo las cosas viejas, continúa repitiendo las faltas que hemos tenido, los errores que hemos cometido. Él está mirando hacia el futuro, Él está buscando hacia dónde podemos progresar de aquí. Tropecé y me caí. Él no va a venir ahora a decir, yo te lo dije. Él lo que va a decir es, vamos a levantarnos y seguir. Porque el yo te lo dije no me hace nada, porque yo me caí, yo sé que me caí. Yo lo que necesito es que alguien me ayude a levantar. Que me ayude a levantar para que yo pueda seguir, para que podamos movernos hacia el futuro, no para caminar hacia el pasado. Si vivimos en el pasado, nunca podemos disfrutar el presente y no podemos andar hacia el futuro. Tenemos que vivir el presente y mirar hacia el futuro. Déjenme decir un par de cosas más y terminamos. La primera, acerca de este pastor del que David habla. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando él dice nada me faltará, él inmediatamente nos va a describir qué son las cosas que no nos faltarán. Así que nosotros podemos descansar confiados en la provisión de Dios. Podemos tener paz en la provisión de Dios. Mira lo que dice el Salmo 23, versos 2 y 3. Dice estas palabras. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Nos da dos cosas en esa porción. Dice delicados pastos porque el Señor nos va a llevar donde haya comida. Donde haya comida saludable y me hará descansar. Estaré en paz. El Señor no nos va a dar la clase de comida que nos daña, sino que nos va a dar la clase de comida que nos nutre y que nos bendice. Dice el mismo texto, hablando de la provisión del pastor, junto a aguas de reposo. Junto a aguas de reposo, otra vez la paz, el descanso.
Estaremos en descanso, no estaremos agitados, porque Él nos va a llevar a las aguas de reposo, a las aguas del descanso, donde podemos tomar aguas limpias, sin peligros. Ese es el pastor proveyendo. Si tuviésemos dificultades, confortará mi alma. Si tuviésemos problemas y no tenemos sentido de dirección, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Ese es el buen pastor. La otra cosa que le quiero decir acerca del buen pastor es que el buen pastor aún nos cuida en los momentos de muerte, en los momentos donde parece que todo está lo más oscuro, donde todo parece que no va a tener solución. El buen pastor nos cuida en ese momento y podemos confiar en el cuidado de Dios aún en nuestra muerte. Dice el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si este pastor nunca se va. Este pastor nunca nos abandona. Este pastor es fiel en todas sus acciones. Este pastor está con nosotros, está en nosotros, vive con nosotros, camina con nosotros y nos guía a su lugar. No solamente eso, sino que dice el mismo verso 4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En otras palabras, nosotros sentimos que somos cuidados por el buen pastor cuando aún recibimos su disciplina. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En otras palabras, si me estoy descarrilando, con el cayado me alas. Me alas con el cayado. Si estoy un poquito resbaloso, quizás un golpe con la vara en las piernas. Quiere decir que David decía, aún cuando yo recibo la disciplina de Dios, sé que estoy en su presencia, porque de otra forma no me disciplinaría. Y termino con esto, que es algo que Dios hace, que es único para el Dios de nosotros. Y es que Dios no solamente es nuestro pastor, no solamente es el que nos da provisión, no solamente nos cuida en los momentos de valle de sombra de muerte, sino que Él también va a ser nuestro huésped. Él nos va a recibir en su casa y nos va a servir en su casa. Imagínense eso, Dios es nuestro huésped. Él es el que nos recibe en su mesa. Mira lo que dice el texto. Aderezas mesa delante de mí. En otras palabras, Dios es el huésped de mi vida. Él es el que prepara la mesa. Yo no preparo la mesa. Dios prepara la mesa. Y el preparar la mesa significa que Dios pone el mantel, pone los platos, pone los cubiertos y después hace que se sirva. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Aderezas mesa delante de mí, y David dice, en presencia de mis angustiadores. En otras palabras, en presencia de aquellos que están rebelados en contra tuya, de aquellos que me persiguen, tú me vas a exaltar a mí y los vas a humillar a ellos. Porque Dios es nuestro huésped. ¿Qué era lo que ocurría cuando uno era invitado a un hogar? Lo ungían con aceite. Me unges con aceite. ¿Qué era lo que había cuando lo invitaban en aquel tiempo en un hogar? Te servían el vino o te servían la copa y dice, esa copa está rebosando, siempre está llena. No tengo que yo llamar a la mesera, mira, se te olvidó traerme el sweet tea. Estaba llena, rebosando, porque Dios es nuestro huésped. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y la culminación, como Dios nos va a dirigir a buenos pastos, a buenas aguas, nos va a proveer y aún más allá de la muerte va a ser nuestro huésped. En la casa de Jehová moraré por la eternidad. Ese es el buen pastor. La imagen de Dios es que Él nos pastorea. Y la imagen que la Biblia revela de nosotros es que tenemos que darle cuentas a Dios de cómo vivimos, su diseño y su propósito para nosotros. Yahavá es el Dios que ama eternamente.
Dios les bendiga. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, por esta bendición que nos das. Bendice a cada uno de los que estamos acá. Danos guianza en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.